Muy buenos días, mi nombre es Jonathan, soy estudiante de agronomía. Aparte estoy hablando sobre el componente práctico. Entonces comenzamos con la columna de Winogradsky. De Winogradsky puedo explicar sobre el tema de cómo se realizó, de los procesos por los cuales pasó el proceso microbiano, ¿cierto? Y los resultados finales que se tuvieron. Como tal, se puede identificar pues las zonas de macroaerófilos como anaeróbica, tuvo las dos zonas, ¿cierto? Aparte, pues también se detalló el proceso del agregar pues el agua tibia al final que generó unas burbujas, ¿cierto? Unas pequeñas burbujas. Y al resultado de hoy en día que generó un olor fuerte debido al azufre, ya que por la yema del huevo da ese olor a azufre a combinarse esos dos agentes. Entonces, la zona microaerófila y anaeróbica, la cual constituye como el igual del lodo. Entonces, voy a hablar sobre el metabolismo microbiano. Entonces, estos tipos de microorganismos misótrofos, esos géneros acumulan gránulos de azufre en su citoplasma por oxidación del H2S. El término misotrófico o misótrofos puede describir organismos capaces de obtener energía metabólica tanto de la fotosíntesis como de seres vivos. Esos organismos pueden utilizar la luz como fuente de energía o tomarla de compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, como se puede ver en la primera foto, en el momento de cómo fue separado, por ejemplo, la materia orgánica, luego el papel periódico, ¿cierto? Luego la cáscara de huevo, que también fue la fase del calcio, ¿cierto? Luego la yema de huevo, que fue el azufre, y por último, que fue el agua, al combinarse todo, ¿cierto? Eso fue en el primer día que se generó. Ya hablando como la fase final, esos fueron los resultados, que hubo mucho más separación, pero sí se generó un olor mucho más fuerte, indicando de que el azufre estaba totalmente activo. Y en la parte de la anaerobia, por ejemplo, el metabolismo microbiano, aparecen microorganismos capaces de realizar respiración aerobia y fermentación o bacterias reductoras del sulfato, como lo dije anteriormente. Entonces usan el sulfato u otras formas parcialmente oxidadas de azufre como el tiosulfato y generan grandes cantidades de H2S en el proceso. También genera bacterias al haber como las condiciones, ¿cierto? Fermentadoras. Entre esas, por ejemplo, el papel celulosa, como se dijo anteriormente, como fuente primaria para su metabolismo aparecen las bacterias de género Clostridium. Ahí se dio ese tipo de bacterias porque también tienen las condiciones y al haber aparte esa humedad, las bacterias también van a reaccionar. Son anaerobias estrictas y no empiezan a crecer hasta que el oxígeno desaparece del sedimento. Algunas bacterias pueden metabolizar un hidrato de carbono, manifestando por la producción de ácido, solo en condiciones aeróbicas, mientras que producen ácido en forma aeróbica o anaeróbica. Esos procesos metabólicos se han dividido en tres grupos o etapas principales. La primera en hidrólisis y fermentación, la segunda acetogénesis y la tercera metanogénesis. Estos pasos constituyen realmente ya la formación como tal, cuando se van formando las bacterias y obviamente al generarse con la mezcla del azufre, ahí se ve totalmente como el cambio que se obtiene. La primera etapa del proceso involucra la hidrólisis de sólidos insolubles, es decir, partículas orgánicas, celulosa o hemicelulosa, o coloides orgánicos, proteínas, en compuestos solubles simples que pueden ser absorbidos a través de la pared celular, para que posteriormente dichas moléculas hidrolizadas sean catalizadas por bacterias fermentativas en alcoholes y ácidos grasos. A tener también la temperatura ambiente, es decir, recibir como la luz, ¿cierto? La luz solar también ayuda a que haya una interacción entre estos microorganismos y puedan trabajar totalmente, teniendo como resultado del proceso la producción de hidrógeno y dióxido de carbono. Luego, durante la acetogénesis se produce ácido acético a través de la oxidación de ácidos grasos de cadena corta o alcoholes, a través de la reducción del CO2, usando hidrógeno como donador de electrones para reacción. El último paso, que corresponde a la metanogénesis, es llevado a cabo por arqueas, los cuales obtienen su energía de la conversión de un número restringido de sustratos a metano. En todo caso, este proceso fue muy interesante porque se pudo concluir realmente de que se interactúa totalmente el azufre, se obtiene el dióxido de carbono, obviamente la toma pues, de hidrógeno, y aparte como el cambio que va de estado, es decir, el olor que se genera y también va a combinarse con otras bacterias.
Muchísimas gracias.